Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Descansaron bastante? No les quedaba de otra. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de lo que Pablo había hablado, estábamos en 2 Corintios 11, hoy vamos a trabajar en 2 Corintios 12, y en 2 Corintios 11 nos dedicamos a trabajar cómo Pablo entendía que estos superapóstoles como los del siglo XXI están hablando cosas que no son cristianas y simple y llanamente la gente les cree porque hablan bien, porque convencen, porque la gente no sabe de Biblia y entonces como el otro dice que yo soy el ungido, yo soy el que sé y soy el que me voy en el avión y en el avión me comunico con Dios desde el cielo y todas estas cosas. Y nosotros tenemos que entender que Pablo fue muy claro de cómo estas personas son mentirosas. Hoy día vamos a mirar cómo él pasa de eso a su testimonio personal. Y entonces, como es un testimonio personal de Pablo, tenemos que ver qué de las cosas que él está diciendo sobre él mismo, nosotros podemos aprovechar. Y nosotros podemos pensar que eso es ser cristiano y no lo otro. De manera que Pablo va a hablar casi todo un capítulo de él, ¿no? Pero usted va a ver que habla de él de una forma completamente diferente a lo que la gente que se cree la segunda Coca-Cola en el desierto, y cómo realmente él entiende y muestra lo que nosotros tenemos que hacer. El problema de él siempre es que la gente, los superapóstoles, lo que más hacen es criticarlo a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era el famoso. Pablo es el que estaba haciendo casas de iglesia. Él es el que está evangelizando a todo Grecia y todo el occidente. Y entonces, claro, esta gente que quiere estar con la plata de ellos, compiten contra Pablo, que encima no pide plata. Y vamos a hablar un poco de eso, de cómo Pablo no pedía plata, para que veamos la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Así que arranquemos. Versículos 1 al 4. Dice así: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. ¿Por qué hace eso Pablo? ¿Por qué tiene que decir eso? Porque los superapóstoles lo que hacen es desacreditar una y otra vez lo que Pablo está enseñando. Y están hablando contra ellos y él tiene que decir, a ver, ¿qué es lo que ellos dicen? A ver, Pablo dice que es apóstol, pero Pablo no es apóstol. ¿Por qué? Porque no tiene las dos cosas que tiene que tener un apóstol. Haber estado con Cristo en vida y haber sido testigo de la resurrección. Que ninguno de los superapóstoles lo puede hacer, por si acaso, ¿no? Pero ellos sí son apóstoles, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Sí, yo efectivamente no tuve eso, pero a mí Dios se me acercó a mí cuando iba ¿a dónde? A Damasco, muy bien. Iba a Damasco y me tiró del caballo y fui ciego por mucho tiempo, por algunos días hasta que pude estar con él. Y después él me llevó al tercer cielo, ya le voy a decir lo que es eso, al tercer cielo. Y entonces, por 3 años yo estuve en el desierto y Cristo me enseñó a mí. Y por 3 años Pablo desapareció. Nadie sabía que era de él, qué se había hecho. ¿Por qué? Porque estaba en el desierto con Dios. Entonces, eso de ahí, él dice, eso me acredita a mí que yo también soy apóstol. Y se tuvo que pasar incluso con su propia realidad de que él pensaba que él no era apóstol. Y él siempre hablaba de que él era abortivo y que no era realmente un discípulo. Pero definitivamente lo era y por eso es que él llevó todo el evangelio a todas partes. Y siempre que él habla de estas cosas, y usted lo verá ya mismo, él habla del hecho de que su poder está en la gracia y no en él. Cuando usted oye a los superapóstoles actuales, usted dice lo grande que es él. Y como él tiene un montón de cosas porque Dios le ha dado y que él es la siguiente venida de Cristo. Y que pasa de todo el mundo. Y realmente el otro día pensando, creo, y tal vez estoy equivocado, que la única cosa que no se les ha ocurrido a estos mentirosos del siglo XXI es decir que ellos también han ido al tercer cielo. Creo que a ninguno se le ha ocurrido. Van las nubes en la iglesia de ellos, todo el mundo se cae, todo lo que tú quieras, pero no creo que se han atrevido a eso. No sé, tal vez sí.
¿Por qué tercer cielo? Solamente para que los tenga claro. Y esto no es que hay 3 cielos. Recuerde usted que muchas cosas en la Biblia se hablan comparando o diciendo cosas que no son reales, pero son para que usted entienda lo que está enseñando. Y él está diciendo, primer cielo, el que nosotros vemos. Segundo cielo, donde están las estrellas. Tercer cielo, donde está Dios. Y por eso lo llama a él el tercer cielo. Si usted no sabía, pues ya sabe. Usted le puede decir, ¿sabe lo que es el tercer día? El tercer cielo, ya sabe. Primer cielo, lo que vemos. Segundo, lo que está en el espacio. Y el tercero, donde está Dios. ¿Es verdad que Dios está en el tercer cielo? No, pues. Dios no tiene límites. Dios está en todas partes. Es simple y llanamente una forma de decirle, a mí, Dios me llevó a un sitio especial donde estaba Él, o donde se pudo presenciar con Él. Puede no haberse movido de su cama, pero Él sintió que estaba en un sitio específico, que solamente para mostrarte lo que Dios quería mostrarte. No es que entonces usted y yo vamos a subir al tercer cielo, no. Ahora no sé si hay 3, o hay 5, o hay 8, no sé. Pero como nosotros somos occidentales, todo lo queremos tener así. Es que el 1 es este, el 2 es este, el 3 es este. No. No hay ese tipo de divisiones que nos encanta hacer a los occidentales, porque así fuimos hechos. Tenemos que entender entonces que lo que Pablo nos va a dar durante todo este tiempo de su testimonio es la única razón por la que yo puedo hacer lo que hago, es porque la gracia de Dios supera mis debilidades. Mis debilidades se logran solo por Él, no por mí. Yo no soy nadie. Lo único que hago, lo hago por la presencia de Dios. Y es lo que nos va a decir ahorita en los versículos 5 y 6. Y dice lo siguiente: de tal hombre podría presumir. Por si acaso, si no se comprende con claridad, el que dice que subió al tercer cielo es él mismo, ¿no? De tal hombre podría presumir, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento y de lo que digo. Yo no me voy a ufanar, dice Pablo, de que estuve en el tercer cielo y que soy el único que me llevaron al tercer cielo y que Dios hizo esto especial y entonces yo soy lo más chévere después de Cristo. Todos ustedes tienen que creerme a mí y todos ustedes tienen que arrodillarse delante de mí. No. ¿Qué es lo que está diciendo él? No, Señor, yo no tengo nada que hacer o valgo por mí mismo. Valgo es por la presencia de Cristo en mí. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que aprender a manejarlo bien. Porque todo lo que usted logra, todo lo que usted puede hablar, la posibilidad que usted tiene de comunicarse acerca de Dios, solo valen porque está encima de sus imperfecciones y del hombre débil que usted es. Porque usted finalmente es un hombre o una mujer débil y un hombre o una mujer imperfecto. Y cuando usted cree que llegó al final, entonces ya solo le toca morirse. No. Nosotros siempre estamos trabajando en ser un poquito más como Cristo y un poquito menos como nosotros. Pero evidentemente los profetas en el tiempo de la presencia de Pablo y ahora lo único que pasan diciendo es lo lindo y lo extraordinario que son y cómo ellos son lo más importante que hay aquí. Hablar de debilidades y defectos parecería ser antinatural, pero es lo que Pablo hace en cada momento. Él solamente habla de lo antinatural, de sus debilidades y defectos un montón de veces. Y yo intento de hacer lo mismo. Intento reírme de mis propias debilidades. Y las cosas que digo mal. Y usted me ha visto, a veces se me va la palabra. Y no sé para dónde ir. Y ya le voy a contar por qué, para el que no sabe por qué me pasa eso. Pero bueno. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer. ¿Por qué tenemos que tener la gloria en la debilidad? ¿Por qué Cristo me dice que es la gloria donde está mi debilidad? Porque el pasaje enseña que los creyentes deben regocijarse en sus debilidades.
No para autohumillarse, sino porque en esas circunstancias el poder de Dios es evidente en él. Y eso es lo que debemos mostrar para que busquen a Cristo y no al predicador A o B. En vez de estar confiando en el predicador A, B o Z, usted debe estar confiando en Cristo, y Cristo es el que va a trabajar en sus debilidades. Nadie más. No es que yo le voy a decir, venga acá adelante, le voy a quitar su debilidad. Y voy, ¿cuál es su debilidad? Yo tal cosa, ok, tranquilo. Y atrás lo coge alguien por allá. Yo no sé si empujan o qué hacen, no tengo idea, pero aparentemente parece que a la gente le encanta caerse. Entonces algunos de ellos como uno se rompen la cabeza. El otro día vi uno que en vez de caerse para atrás, donde lo estaban esperando, el tipo se cayó para arriba, para adelante. Y se dio un tortazo. Más o menos. Ok. Vamos. Versos 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, ¿qué es lo que él no quiere ser? Presumido, ¿verdad? ¿Cuántos del siglo XXI usted conoce que son unos presumidos? Como toditos. Okay. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, ojalá usted se aprenda eso de memoria. Y que usted cuando peca pueda decir, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cuál es la forma que yo dejo de pecar? Cuando le permito a Dios manejar mi vida. Si usted intenta dejar de pecar, déjame decirle que solo fracasará todos los días de su vida. Si usted trata de hacer algo bueno porque usted es chévere y usted lo va a lograr, solo fracasará. La única forma de conseguir el triunfo es si usted permite que Dios viva en usted y que se exalte la gracia en su debilidad. Y yo debería ser feliz de que Dios pude por eso. Déjeme contarle una historia. Y en este testimonio mío, algunos lo conocen, otros no lo conocen. Hace aproximadamente 4 años, ¿cuándo fue el último año de esta cosa de la pandemia? 2020. Okay. Decídanse. No me van a equivocar. 20. Entonces a mí en abril del 2021 me vino un stroke. Un stroke que me dejó a mí pudiendo hablar 40% y pudiendo entender 40%. No sabía quién era nadie. Veía al doctor y le decía, yo te conozco, pero no sé quién eres. Nadie entendía lo que decía. Yo no podía hablar 2 palabras una tras otra para que haga sentido. Y cuando me di cuenta, lo primero que yo pensé fue, me fregué. Porque yo de la única forma que conozco servir a Dios es a través de hablar. Yo empecé a hablar de Cristo en el año 1990. Por favor, no piense cuántos años son, si estoy viejito. Sí. En 1990 que yo descubrí a Cristo, 2 personas que eran los que nos manejaban en el grupo pequeño, decidieron irse y dejar el grupo pequeño botado. Y la gente del grupo pequeño decidió que Andrés Carrera debería reemplazarlo. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Yo no podía hablar en público. Nunca lo había hecho en mi vida. Y bueno, está bien. Entonces tenía que leer un libro y contarles lo que decía. A los años, yo ya daba 7 grupos de hogar en 6 días. 3 actuales pastores se convirtieron conmigo.
Y entonces había descubierto lo que tenía que hacer. Y yo no quería ser pastor porque yo decía, más puedo hablarle a gente si soy un ejecutivo y no un pastor. Y todo el mundo me decía, pero este pastor, yo decía, no, porque la gente no me escucha si yo digo que soy pastor, y me escucha mejor si yo digo que no lo soy, sino que soy un ejecutivo cristiano. Y por muchos años trabajó, caminó. Hasta cuando leí un libro que decía que uno tiene que Dios te llama a lo que tú más crees que está mal. Y después de que leí ese libro, que es un libro chiquitito, decidí que para mí lo que más mal está es la iglesia. Definitivamente lo peor que hay en el cristianismo es la iglesia, para mí. De manera que arranqué y dije, ok, ¿qué hago? Entonces empecé a colaborar, estudié teología y obviamente nadie me paraba bola, como era lógico. Y llegamos a una iglesia como esta, y después el pastor se fue y otra vez los irresponsables decidieron que yo esté aquí. Pasan 4 años de eso. He descubierto que estoy haciendo lo que dice el libro que haga, que no es la Biblia, sino un libro que me llevó a mí a entender que eso era lo que tenía que hacer. ¡Cataplum! ¿Y ahora? ¿Y ahora, como digo Adalá? Hasta ese momento yo escribía todas las semanas editoriales, por no se llama editoriales, escritos, artículos, gracias, en el internet, en una página que se llamó, y todavía se llama, aunque ya no escribo, Las Cosas por su Nombre. Y ahora no puedo escribir. No podía hablar, no podía escribir, no podía hacer nada. Y me dicen, bueno, usted tiene que estar para recuperar, y no sabemos cuánto puede recuperar, usted tiene que trabajar, y usted se va a demorar entre 1 año y medio y 2 años. Imagínese usted que a mí, que soy lo más impaciente que ha parido esta tierra, que no me digan que es en 5 minutos era la peor cosa que me podían decir. ¿Cómo? 1 año y medio. Así que arranqué. Empecé fuera del país, después regresé aquí. Yo hacía un programa que todavía lo hacemos, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? El programa que hago para adolescentes. Dios mío. ¿Cómo? Reseteo, gracias. ¿Usted sabe cómo era reseteo antes? Reseteo, me decían, ok, vamos a hacer reseteo tal día. Yo me sentaba, pregunta, tal cosa, 1, 2, 3, y yo arrancaba. ¿Usted cree que yo podía hacer eso? Ni estando loco, pues después del stroke. Yo podía pensar con una facilidad increíble, a pesar de que pensé que nunca lo había hecho. Todo lo hace el Espíritu Santo, no yo. Todavía no puedo pensar igual. Recuperé después de 1 año y medio el 98% y el 98% de poder entender lo que me están diciendo. Hay gente que dice que ahora estoy mejor porque antes no era tan vivo como antes. Ese es otro problema. ¿Y qué es lo único que yo pensaba durante ese 1 año y medio? ¿Cuál es la única frase en que yo me agarraba así, pero así? Bástate en tu gracia. Lo único que yo podía agarrarme era que de alguna forma yo tenía que pensar que la gracia de Dios en mí era más que suficiente. Y que lo que me dejara hacer o no me dejara hacer era algo que Él lo decidía y no yo. Y yo la única cosa que podía hacer, y no hay momento en que usted lo tiene que vivir, que es cuando usted no puede. Porque mientras usted puede, usted cree que usted puede. De manera que Él es mucho más difícil bastarse en su gracia cuando puede que cuando no puede, pues. De manera que Dios me dijo, ¿tú estás enseñando gracia, no? Tú eres de lo que le habla 1 año anterior, hablé de gracia todo el año.
todo el año solo hablaba de gracia. Lo único importante es la gracia. La gracia en nosotros es la que vale. Si usted no tiene gracia, la ley no sirve de nada. Todo es la gracia. Y trabajamos 52 semanas en la gracia hasta que la gente me decía, por favor, ya predique de otra cosa. Pasan 2 años de eso, cataplum. Ahora dale. Ya pues. Tú no que podías, tú no que hacías. Ahí no tienes necesidad de bastarte en la gracia, pues. Ahora no te toca de otra. Y por año y medio no me podía hacer otra cosa sino bastarme en la gracia de Dios. Decir, Señor, aquí estoy. Y por año y medio yo no pude hablar en público. La primera vez que vino, si alguno de ustedes estuvo ahí cuando yo ya estaba acá, tuve que leer todas las páginas. Me senté y leí. Ahora que puedo hacerlo, a veces hay palabras que se me olvidan. Usted, si usted viene acá, lo sabe, ¿no? Que yo a veces me olvido de la palabra. ¿Qué palabra? Pero ¿sabe qué? Ahora vivo mi debilidad, pues. Porque cuando las palabras me salían así, y yo podía hablar en público sin ningún problema, y podía sentarme dentro de una persona que me diga, a ver, tiene 1 minuto y medio para la pregunta, ¿qué hacemos con los homosexuales? Tanga. 20 minutos habíamos terminado. Y cuando tú no puedes hacer algo que estás acostumbrado a hacer, y cuando crees que Dios te mandó a hacer, peor que todo, porque hay veces, y no sé si usted tiene esa experiencia, no se la recomiendo a ninguno de ustedes, pero el día que usted cree que Dios lo ha creado, o usted está aquí para hablar de Dios, y que Dios eso es lo que tiene que hacer, y de repente, ¡boom! ¿Ya no está? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Y lo único que me acordaba, 24 horas del día, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Si yo no quiero que tú hagas nada, escuchaba yo de Dios, no estoy seguro que no me lo decía, sino que yo mismo lo decía, pero es probablemente lo que Él decía. Si yo decido que tú no predicas más, ¿cuál es tu problema? Bástate en mi gracia. Y si ya no puedes hacer eso, y si no vas a poder hacerlo, bástate en tu gracia. Si usted algún día está por ahí, y usted no puede hacer algo que usted estaba acostumbrado a hacer con facilidad, y que usted por año y medio o 2 años, usted no puede hacerlo, y peor de eso, usted cree que eso es lo que Dios le dice que haga, me avisa, para contarle lo difícil que es, lo duro que es sentarte todos los días y tener que decir, ¿para qué me escogiste? ¿Para qué me hiciste leer lo que leí y que decidiera ser parte de una iglesia y después simple y llanamente decirme, ya no puedes? Y cada vez que venía mi pregunta, ¿por qué? Mi respuesta era, bástate en mi gracia. Y si Dios mañana no quiere que camines, ese es mi problema, no el tuyo. Tú. Así que es mi deseo, el amor en Cristo mío para ustedes. Cuando usted tenga conflictos, espero que Dios le recuerde a usted, bástate en mi gracia. Es que no puedo hacer esto, bástate en mi gracia. Él sabe. Y si una persona como Pablo tuvo que sufrir y tenía una enfermedad, no sabemos cuál era, pero tenía una enfermedad corporal y probablemente no podía hablar bien, o algunas personas dicen que lo que pasa es que él era chueco y que entonces todo el mundo lo miraba y tenía que predicar así, y Dios le decía, oye, por favor, déjame por no estar derecho. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate en mi gracia. Tú anda, haz lo que yo te mandé a hacer. Si puedes hablar o no puedes hablar, no importa. Si te haces mudo hasta 5 minutos antes de que vengas a predicar y vuelves a ser mudo 5 minutos después, tú
bástate en tu gracia. Y hay tantos cristianos, quejándose porque la mosca se para. Se me cayó una mosca en la sopa, Señor, ¿cómo puedes permitir que esto pase? Señor, se me desinfló la llanta. Señor, ¿cómo permite que no tenga un sitio mejor que aquí, que estoy en media oscuridad? ¿De qué no nos quejamos los cristianos? Somos quejumbrosísimos. Pero usted no lo termina de saber cuando se da cuenta lo que Dios le quitó. Y Dios le dijo a Pablo, tú vas a estar conmigo. Y yo voy a decidir lo que tú haces. Y tú, Chito, tú bástate en la gracia. El resto no es tu problema. Nunca. Segunda de Corintios 12 me sonó tanto más que ese año y medio de mi vida. Y usted tendría que conocerme para saber lo desesperado que soy. No acepto demoras. No acepto que no sea hoy. Y por eso es que tengo problemas, porque yo soy a veces un tractor y me paso por delante de la gente. Porque no entiendo que la gente no está tan rápido como yo. Y que si yo tengo que aprender a esperar que las otras personas puedan comprender lo que yo ya comprendí o lo que yo creo que quiero comunicar. Y tengo que entender que no es a mi tiempo, que no es cuando a mí me provoca, que no es, Andrés, tranquilo, yo te escogí para que tú lleves a personas a Cristo, así que yo te voy a proteger. Nada te va a suceder. Y vas a predicar 30 años de tu vida sin hacer otra cosa, porque yo te he escogido y tú no tendrás un solo problema en tu vida. Y a esto le puedo decir, ¡ja! Si usted algún día creyó que eso era así, primero nadie se lo prometió sino usted mismo, o alguno de los mentirosos de estos superapóstoles. Pero la vida le va a venir de cualquier manera. Así que yo le recomiendo, esta es mi parte personal, le recomiendo que se aprenda, bástate en mi gracia, porque le aseguro que lo va a necesitar. Y que usted pueda decir, lo que vaya a suceder, lo que vaya a pasar, me voy a bastar en su gracia. Créame que es mejor eso que andarle diciendo, Dios, ¿cómo puedes hacerme tú esto? Yo te he dado toda esta plata y estaba esperando 10 veces más y estoy quebrado. Bien hecho, para andarle creyendo al que no debe. Dios le ha dado a usted y a mí la vida eterna. Cualquier cosa que no podamos hacer después de eso, créame que usted salió ganando. Créame, no importa lo que le pase en la vida. Y Señor, por favor, porque a veces cuando uno es bocón, Dios dice, a ver, déjame ver si es cierto. Así que, Señor, ten misericordia. Cualquier cosa que nos suceda en la vida, estamos ganando porque tenemos vida eterna. Pero todos nosotros esperamos tener la vida eterna como el adicional. A ver, yo me hago cristiano, quiero vivir feliz aquí y después tener la vida eterna. No es así, pues. No es así. Lo que Dios le dio a usted fue vida eterna. Lo que va a pasar en esta vida es complicada. Esta vida es dura. Esta vida es difícil. En esta vida usted va a sufrir. Y Dios no le ha dicho que no lo va a hacer. Por eso a Pablo le dijo, bástate en mi gracia. Y nosotros no lo podemos comprender. Cuando usted pasa a año y medio, que ha pasado 20 años de su vida comunicándose, casi 30, comunicándose y trabajando comunicándose con personas. Llegó a estar hasta en la televisión un tiempo porque usted era un gran comunicador y porque usted era comunicador y de repente no poder hablar por año y medio.
más le vale que usted aprenda, bástate en su gracia. Y sé que todos ustedes tienen problemas parecidos. Sé que todos ustedes han tenido momentos durísimos en su vida. Tengo que darle el ejemplo mío porque es el único que conozco, a mí mismo. Pero le aseguro que yo lo traigo a usted y usted me puede contar las mismas cosas. Así que cuando le venga la próxima, haga lo que dijo Pablo, lo que Cristo le dijo a Pablo. Bástate en mi gracia. Y entendamos, ¿qué es la espina de carne? No sabemos qué es lo que tenía, pero realmente tenía una cosa terrible que lo golpeaba, que le daba durísimo y que hacía realmente que él no pudiera continuar. Y de ahí, lo más importante es este versículo 9, que dice, bástate, te basta mi gracia. Es en mi gracia lo que tiene que sostenerte, es en mi gracia lo que tiene que decirte, no importa el sufrimiento que tienes. Y mire, todos tenemos sufrimiento. Aquí el 90% de ustedes se le ha muerto a alguien. Pero eso, si se me está escuchando, esto se despegó. Bueno, todos hemos sufrido, todos, unos más, otros menos. El sufrimiento suyo es el más duro para usted, es así. Pero tengo que entender que esas cosas van a suceder. ¿Y dónde está la fuente del poder? Ahí es donde tenemos que enfatizar que la fuerza no viene de uno mismo, sino de Dios. Es la conciencia de nuestra propia debilidad la que nos impulsa a buscar y recibir el poder de Dios, permitiendo que Él sea glorificado. Todos nosotros, así nos enseñó Pablo, depende de la gracia. Y no me avergonzaré de mis debilidades. Lo puedo decir sin problema. Por ese versículo yo puedo presentarme aquí y ser un desvergonzado que a veces no me acuerdo lo que voy a decir. Y sin embargo digo, bueno, ya alguien me dirá que hace cuántos años cuando yo empecé. Uno de los que trabaja con nosotros se paraba en la esquina, se sentaba en la esquina con una copia de lo que yo iba a decir. Y me iba siguiendo. Entonces yo tenía que mirarlo porque se me veía, le decía a él, porque ahí se me iba cada rato. Ahora ya pasa menos, entonces ya le dije, ya déjalo nomás. Porque era la única forma de hacerlo. De manera que si usted cree que esto fue fácil, usted podrá decirle a otras personas, yo por lo menos para mí, yo soy un milagro. Porque conozco hermanos de fe míos, conozco a una sobre todo, que le pasó exactamente lo mismo que a mí. Y no pudo volver a hablar nunca más en su vida. Sigue viva, pero no pudo volver a hablar más. De manera que yo puedo decir, ok, Señor, yo entiendo que lo mío no es normal. Y tengo que entender que cuando venga la siguiente, ¿cuál es el versículo que quiero ir cada rato? Ya está. 11 al 18 dice, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si les ofendo. Eso me gustaría decirle a los apóstoles actuales. Si usted se ofende porque yo no dependo de la plata de los demás, entonces yo no creo que, la verdad que sería mentira porque a mí no me importa si se ofenden. Al Señor sí. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Aunque algunos digan que soy tan astuto que les tendí una trampa. En todo caso, no he sido una carga. ¿Acaso me aproveché de ustedes por medio de alguno de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos y con el envío al hermano, ¿acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? ¿Cómo contrasta Pablo al falso profeta, a los superapóstoles? Porque ellos se gloriaban de sus experiencias, de lo bien que hablaba
y de todas esas cosas. Y Pablo escribía y hablaba de su vulnerabilidad, del ser imperfecto, del no poder lograr un montón de cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que Pablo no le cobró a nadie 2 reales. Y entonces yo quisiera que alguien me explique si el que creó el movimiento denominado iglesia, porque no sé si usted sabe, si no sabe, no tiene por qué saberlo, el que creó la iglesia no fue Cristo. Cristo le dijo, señores, vamos a hacer la iglesia. Pero él no alcanzó a crear nada, pues, porque lo crucificaron en el camino. Y cuando él se muere y resucita, se quedan los 12 apóstoles, 11 en ese caso, porque el uno se ahorcó. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, empecemos a predicar, empecemos esto, empecemos el otro. Y yo siempre cuento esta historia así medio chistoso, ¿no? Dios estaba con Jesús en el cielo. Decían, bueno, y ahora estos están todos por su lado, ¿y ahora qué hacemos? Y que Dios le dijo, oye, conozco un fariseo que tiene un celo de la iglesia tremendo, tanto que nos está matando a nuestros hijos. Pero míralo, ¿lo has visto alguna vez? Mira el celo, ese hombre sabe lo que tiene que hacer, ese hombre es fariseo, es un hombre de la ley, es un hombre que entiende las cosas con claridad, que siendo judío es griego y estudió en la universidad. Ese hombre tiene una capacidad increíble, ¿por qué no lo escogemos a él? Y Jesús le dijo, oye, me está persiguiendo personas. No importa, eso no pasó, pues obviamente estoy inventando. Es Pablo el que crea la iglesia. Y pregunto, aquí entre usted y yo, aquí en corto, entre usted y yo. Si Pablo crea la iglesia, el movimiento, y le dice a la gente que no cobre 2 reales, ¿por qué estoy yo cobrando 10? Que alguien me explique, que porque el Antiguo Testamento dice que sí, pero hay un señor un poquito más importante que él, que se llamó Pablo, Saulo de Tarso, que le dijo claramente a las otras personas, oiga, déjense de andar cobrándole a la gente. Yo lo que quiero es darle a todo el mundo. ¿Por qué esto esté ganando plata? ¿Por qué esto esté cobrando plata a todo el mundo? ¿Por qué le cobra a todo el mundo? ¿Qué le pasa? Eso no se debe hacer. Y entonces, ¿en qué momento es que perdimos el camino de lo que Pablo nos dice que tenemos que hacer y empezamos a generar, en vez de generar un movimiento, empezamos a formar edificios? ¿Por qué? Si lo que Pablo creó es un movimiento, ¿por qué nosotros estamos haciendo edificios? Que alguien me lo explique. Que alguien me diga por qué. ¿Por qué sufrimos en lo que cuesta el activo fijo, cuando lo que debe sufrir es la gente, son las personas? Es atender a los que necesitan, no hacer activos fijos. Eso fue lo que hizo Pablo. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Yo tengo la culpa? No. Ahí está, 2 Corintios 12. Que alguien me explique cómo es posible que Pablo se dedicó a decirle a la gente, no cobren, y si yo voy, yo les doy plata encima. Y él trabajó toda su vida, aunque era predicador. Y cuando iba a una casa, él iba a hacer carpas, que era lo que hacía él. Y no le cobró a nadie nada. Ah, no, es que como Carrera tenía su negocio, él puede hacerlo. Pero Pablo, no yo. ¿Por qué me critican a mí? Yo no tengo nada que ver. Pero simple y sencillamente, nosotros repetimos las cosas que nos convienen, no lo que enseñan. Si usted quiere entender, una persona murió por usted y por mí, Cristo. Una persona casi que fundó el movimiento, Pablo. Créanle a los dos, dejen de crearle a otras personas, no tienen nada que ver en este lío. Pero nos pasamos en eso uno y otro momento. Terminan los versículos diciendo, todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación.
En realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancia y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por mucho que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, la inmoralidad sexual y prácticas vergonzosas a las que se han entregado. Estoy llegando después de 3 años, debí haber ido antes, no puedo ir, no he podido ir, y ustedes creen que por eso es desamor, que yo no los quiero ir a ver. No, es que estoy haciendo 500 cosas a la vez. Estoy creando un movimiento y a veces no tengo tiempo para hacer lo que tengo que hacer. Estoy creando redes complejas, estoy creando trabajo mancomunado, estoy haciendo ayudar a los que no tienen dinero y a veces eso me retrasa ante la ciudad a la que debí haber ido antes. En resumen, 2 Corintios 12 enseña lo siguiente: las debilidades humanas no son un obstáculo. No son un obstáculo. Las debilidades solo son un momento para que usted diga, ok, ¿por dónde Dios me va a llevar? Y las debilidades suyas, y si usted cree en eso, sus debilidades son una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Cuando usted tenga una debilidad, siéntase feliz. Porque en Cristo usted la puede vencer. Pero usted se despega 5 segundos de Cristo y vuelve otra vez. La fortaleza de un creyente reside en su dependencia de la gracia. Por tanto, bástete en su gracia y no resida en la perfección o en el control que usted pueda tener. Sea tan descontrolado que dependa de Dios en todo momento. Si usted trata de lograrlo, no va a poder. Créamelo, yo traté y fracasé terriblemente. Y finalmente, el poder de Dios se glorifica en su fragilidad. Y mientras más soy como Cristo y menos como yo, la gente podrá ver que soy creyente en Cristo. Las 3 cosas que tengo que tener: mis debilidades humanas no son un obstáculo, las fortalezas de un creyente residen en su dependencia de la gracia y el poder de Dios se glorifica en la fragilidad. El momento que yo entienda que yo no puedo nada, que solo es Dios, y que mañana, y no sé si usted sabe, tal vez el deporte que usted no lo conozca, pero en béisbol la gente lanza una curva que es una bola que hace así, no va recta. Dios es especialista en curvas. Y créame que si no le ha lanzado una curva todavía, le va a lanzar una curva ya mismo. Porque la curva se lo manda a la vida. Así que por favor, cuando venga la próxima curva, no se olvide. Me voy a bastar en la gracia y no en lo que me sucede. Porque lo que me sucede no me dice quién soy. Es la gracia de Dios en mi vida la que me hace ser quien soy. Y aunque tenga problemas, mi reacción siempre será la misma. Es suficiente con la gracia, porque el Señor me entregó la vida eterna, un amor eterno. El resto es añadidura. Si encima Dios me permite vivir muchos años aquí, si me permite vivir con relativa felicidad, eso sigue siendo añadidura. No importa cuánta plata le dé, es añadidura. Porque lo que no es añadidura es que usted es una persona que vivirá toda la existencia al lado de mi Señor. Así que por el momento, bastémonos de la gracia. Póngase de pie y oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la posibilidad de la vida de Pablo y cómo él nos dijo tan claramente este asunto de bástate, que tú le habías dicho, bástate en su gracia. Señor, que esa gracia me conduzca, me lleve y vaya para bien o para mal, siempre entienda que lo más importante para mí es tu gracia en mi vida. Y que tú me has regalado esa gracia, me has regalado la vida eterna.
me has regalado tu amor de todo el tiempo. Y cualquier otra cosa que me des es añadidura. Y Señor, durante estos tiempos que estamos aquí predicando, creo que no podemos olvidarnos de lo que puede pasar en Quito hoy día. Señor, entendemos que hay gente que está lista y dispuesta a destrozar las cosas alrededor. Y yo te pido, Dios, que tú pongas tu manto eterno sobre Quito. Que no permitas que nada suceda. Que permitas que de una forma milagrosa nadie pueda dañar esa ciudad. Y que podamos entender que los creyentes juntos podemos hacer mucho, orando por la paz de este país. Y porque la gente que quiere destrozarla pierda una vez más. Quédate, Señor, en nuestras vidas, llévanos a nuestras casas con bien y déjanos entender la gracia cada día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, muchachos.